Eso lo vamos a ver desde ahorita, ¿sí? Un segundito. Siguen entrando sus compañeros todavía. Ya, no va a ser mucho lo que vamos a avanzar. Después ya la próxima clase voy a complementar todavía esto, ¿ya? Vamos a tratar de acabarlo el día de hoy, lo que sería estática. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para empezar para empezar estática sí o sí tenemos que ver las leyes de Newton, ¿no? Ya, pero aquí nosotros sabemos perfectamente bien que las leyes de Newton son solamente tres leyes, ¿no? ¿Sí? Pero aquí, en este caso, jóvenes, yo he colocado simplemente dos de las tres leyes de Newton. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton, jóvenes, ya se utiliza solamente para dinámica, ¿ya? E incluso se la conoce como la ley fundamental de la dinámica. Por eso es innecesario que nosotros estemos viendo la segunda ley de Newton ahorita, que es innecesario, porque eso lo vamos a ver en dinámica, ¿no? No se olviden, por favor, la segunda ley de Newton se la conoce como la ley fundamental de la dinámica, ¿no es así? Y todos conocen, ¿no? Que la segunda ley solamente me indica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, dentro de la primera ley, ¿qué nos establece? ¿Ya? Para empezar, la primera ley establece que todo cuerpo tiende a conservar su estado inicial de reposo o movimiento de uniforme, ¿no es así? Siempre que la fuerza resultante sea igual a cero, también conocido como el principio de inercia o la ley de inercia. ¿Está bien? Esas partes de ahí, jóvenes, estas partecitas pequeñas que están a lo último, por ejemplo, como la ley, pues, también es conocido como la ley de inercia, a veces les va a servir por el tema de las preguntas teóricas que hay en el examen, ¿ya? Las preguntas teóricas. A ver, denme un segundito. No voy a buscar la diapositiva aquí en la tabla. Ya, no importa, no me puedo pillar. Bueno, jóvenes, ¿qué me indica la tercera ley de Newton? En este caso, jóvenes, la tercera ley de Newton nos indica que un cuerpo ejerce una fuerza, que a eso se le llama una acción, ¿no es así? Sobre otro cuerpo, obviamente. Reacciona con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto, aplicado sobre el primero, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, nosotros cuando realizamos o aplicamos una fuerza, jóvenes, siempre vamos a tener una reacción que mantiene el equilibrio en el sistema, ¿ya? Siempre pasa eso. Por ejemplo, a ver, este libro de aquí, ¿no es así? Si yo lo coloco en la mesa, ¿por qué no se cae? Si yo sé que está la mesa, ¿no es así? Sabemos que está la mesa, pero aparte de eso, ¿por qué no se cae? Porque tiene que estar en equilibrio. Este libro tiene un peso, ¿ya? Entonces, tiene que haber y el peso sabemos que va hacia abajo. Entonces, la mesa o la superficie donde está apoyado este libro me va a generar una reacción, ¿no es así? Esa reacción siempre tiene que ir en sentido opuesto. Si el peso va hacia abajo, la reacción va hacia arriba, ¿no es así? Imaginemos que la mesa es de vidrio digamos que esto pesa más de 100 kilogramos. Si yo lo coloco sobre la mesa, entonces la mesa de vidrio obviamente no va a soportar el peso. Es decir, que la mesa de vidrio no va a generar la suficiente reacción para soportar al, para soportar al libro, ¿no es así? O a ese cuerpo que estoy colocando sobre la mesa. Entonces, jóvenes, no se olviden, por favor, ya, la tercera ley de Newton simplemente nos indica que la reacción que cada acción siempre tiene una reacción. ¿Está bien? Siempre va a haber una reacción. Dame un segundito, por favor. Estoy tratando de ingresar a la aplicación para poder escribir algunas cosas, como por ejemplo que la primera ley básicamente me indica que la sumatoria de todas las fuerzas resultantes tienen que ser iguales a cero. ¿No es así? A ver. Aquí ya lo pillé ya. Este. Bueno, entonces, ¿qué me indicaba la tercera ley? Claramente la tercera ley nos indica, a ver, ya, por favor, esto. Claramente la reacción, la tercera ley nos indica, jóvenes, que por cada acción siempre hay una reacción, ¿no es así? Que es igual en magnitud, pero en sentido es opuesto. ¿Está bien? Entonces, en la primera ley de Newton nos establece claramente que, este, que todo cuerpo en reposo o en movimiento uniforme, siempre que las fuerzas resultantes tienen que ser iguales a cero, ¿no? Entonces, aquí básicamente nos indica que la sumatoria de todas las fuerzas tienen que ser iguales a cero, ¿ya? Sumatoria de todas las fuerzas tienen que ser iguales a cero. Luego, jóvenes, después de las leyes de Newton, también tenemos que ver las condiciones de equilibrio, porque tenemos, la primera ley, por ejemplo, se divide en dos condiciones de equilibrio, que serían esas de aquí, ¿ya? Condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio.
¿Qué nos indica la primera condición de equilibrio? Jóvenes, la primera condición de equilibrio establece que cuando un cuerpo se encuentra en reposo, ¿ya? O movimiento uniforme, obviamente, cuando el cuerpo se encuentra en reposo o con movimiento uniforme, ya se debe cumplir que la suma de todas las fuerzas ejercidas, o sea, a ese cuerpo le pueden venir varias fuerzas, ¿no es así? Pueden ser fuerzas, más que todo son fuerzas concurrentes, ¿ya? Por lo general son fuerzas concurrentes. Sobre el cuerpo siempre van a ser iguales a cero. Eso quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas concurrentes que actúan sobre este cuerpo van a ser iguales a cero. Esta ley garantiza, obviamente, el equilibrio de rotación, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a ver, atiendan, jóvenes, en esta parte, lo que quiero que entiendan muy bien es lo siguiente, que cuando nosotros aplicamos fuerzas concurrentes a un cuerpo, a ver, lo voy a dibujar un poquito. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo una fuerza, aquí tenemos otra fuerza que en vez de jalar lo está empujando, no es así, aquí tenemos otra fuerza, ¿ya? Hacia arriba tenemos obviamente otra fuerza, hacia abajo tenemos el peso, aquí fuerza 1, aquí fuerza 2, aquí fuerza 3, ¿no es así? Todas estas fuerzas jóvenes actúan sobre el centro de gravedad de este cuerpo, o sea, justo a la mitad, ¿no es así? ¿Ya? Ese es el centro de gravedad del cuerpo, ¿ya? Entonces, fíjense, todas esas fuerzas podemos darnos cuenta que son fuerzas concurrentes, ¿no es así? No nos olvidemos que las fuerzas son vectores, ¿ya? Y esto hace referencia a los vectores concurrentes, obviamente, ¿sí? Pero fíjense, este vector F2 y este vector F3 tienen sus componentes en el eje de las X y en el eje de las Y, ¿no es así? Ya les había mostrado que todos los vectores que tienen, o todos los vectores que tienen una inclinación, siempre van a tener componentes en X y en Y. ¿Está bien? Por eso es que cuando nosotros aplicamos la primera condición de equilibrio, jóvenes, nos enfocamos en que la sumatoria de todas las fuerzas verticales son iguales a cero, ¿sí? Y la sumatoria de todas las fuerzas horizontales también tienen que ser iguales a cero. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas verticales hace referencia a la sumatoria de todas las fuerzas que existen en el eje de las Y. Y la sumatoria de fuerzas horizontales hace referencia a la sumatoria de todas las fuerzas que están sobre el eje X. ¿Está bien? De ahí es donde sale la sumatoria de vectores o de fuerzas en eje X y en eje Y. ¿Está bien? Pero obviamente siempre cumpliendo con la condición de equilibrio que sería que tienen que ser iguales a cero, ¿no? ¿Ya? Porque obviamente no tiene que haber movimiento, ¿sí? ¿Ya? No tiene que haber movimiento variable, perdón, ¿sí? Porque si tenemos movimiento variable, eso quiere decir que va a haber una aceleración, y si nosotros tenemos aceleración, la velocidad va a ser variable, ¿no es así? En este caso sabemos que en estática se puede estudiar a los cuerpos que se encuentran en reposo o con velocidad constante, ¿ya? Entonces, basta que tengamos un equilibrio estático, jóvenes, o un equilibrio cinético, esas dos condiciones sí o sí, perdón, este análisis sí o sí se tiene que cumplir, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, ¿no es así? Luego tenemos lo que es la segunda condición de equilibrio, la cual establece que cuando un cuerpo permanece en reposo o con rotación, ¿ya? Perdón, o cuando rota con velocidad uniforme, ¿ya? En este caso, jóvenes, la sumatoria de todos los momentos aplicados, ¿no es así? La sumatoria de todos los momentos aplicados debe ser igual a cero, igual, ¿no? Esta ley garantiza el equilibrio de rotación. A ver, aquí hay algo que está mal, ¿sí? En la segunda condición de equilibrio, jóvenes, está bien que diga que garantiza la ley garantiza el equilibrio de rotación. Pero si no me equivoco, aquí está mal. Creo que esto copié mal cuando estaba sacando del libro. A ver, déjame un segundo. Esto, si no me equivoco, no es de rotación, sino que es de traslación. Ya, ahorita les confirmo un ratito, a ver. Ya, mientras tanto voy a ir anotando, jóvenes. Va, y ahora no me anotar. Entonces me voy para la pizarra. Ahora sí. En la segunda condición de equilibrio, jóvenes, habíamos, bueno, indicado claramente que en este caso tenemos que cumplir con la condición de la suma de los momentos, ¿no es así? Sí. A ver, aquí entonces tendría que haber sido sumatoria de momentos, tiene que ser iguales a cero. ¿Ya?
Aquí fíjense, eso no es, no lo pongo de adorno o no lo pongo de, porque es MO de momento, sino que este es cero, este es un cero, ¿sí? Este es el punto de rotación. No nos olvidemos que los cuerpos o los cuerpos rígidos empiezan a rotar, ¿no es así? ¿Ya? Aquí la traslación siempre, jóvenes. Un segundo. Ahí lo voy a anotar. ¿Ya? No es rotación. Aquí abajo sí está bien, es rotación. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar obviamente sobre un momento, el momento de una fuerza. ¿Ya? Y aquí le voy a quitar una duda grande que tenían ustedes con respecto a si es una magnitud escalar o vectorial. Evidentemente, jóvenes, el momento de una fuerza es una magnitud vectorial, ¿ya? Cuyo valor indica ya la tendencia a la rotación que provoca una fuerza aplicada sobre un cuerpo. ¿Ya? Obviamente respecto a un punto llamado centro de rotación o punto de rotación, ¿sí? Ahorita vamos a ver en la gráfica. Por ejemplo, lo veamos ahorita, fíjense. En este caso, fíjense, este de aquí es un punto de rotación, ¿ya? Este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí. No sé si se nota bien. Sí se nota, ¿no? Se nota bien, ¿no? Lo que pasa es que el efecto de luz yo no lo veo bien. Pensé que ustedes no lo veían. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense, a ver, jóvenes, imaginemos que en este punto hay una bisagra. ¿No es así? Tenemos una bisagra. Entonces, ¿qué va a pasar con esa barra? Fíjense, es lo mismo que el lapicero. Si yo le aplico una fuerza hacia abajo, va a empezar a rotar, ¿no? Va a empezar a rotar. O crea la ilusión de que sí va a rotar, ¿no? Fíjense. Entonces, ese de ahí son los puntos de rotación jóvenes, ¿ya? O los centros de rotación, como dice aquí en la definición, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? Todos estos que estoy marcando son los puntos de rotación. Fíjense entonces, jóvenes. A ver, denme un segundito más. ¿Qué más nos indica? A ver, su valor se calcula multiplicando el módulo de la fuerza por su brazo de la palanca, ¿ya? Que viene a ser la distancia del centro de rotación hasta donde se aplica la fuerza. ¿Ya? Entonces, esa distancia que hay desde el punto de rotación, ¿ya? Desde el punto de rotación hasta donde se aplica la fuerza, jóvenes, a eso se le llama brazo, brazo de palanca, ¿ya? O simplemente lo pueden conocer como la distancia que hay entre el centro de rotación hacia donde se encuentra ubicado la fuerza, ¿sí? En todos lados lo mismo, ¿está bien? Y siempre se tiene que ocupar, jóvenes, eso, ¿ya? Esa distancia que tiene que ser, ¿ya? Que desde el punto de rotación hasta donde aplicamos la fuerza. Porque aquí, jóvenes, podemos tener N fuerzas, podemos tener varias fuerzas, ¿ya? Y nosotros necesitamos saber esa distancia. Otra cosa muy importante, jóvenes, es que no dice la definición, ¿ya? En un segundito, a ver. Otra cosa que no me indica la definición, jóvenes, ¿ya? Otra cosa que no me indica la definición es que estas fuerzas sí o sí tienen que ser perpendiculares a estas barras, ¿sí? Como pueden observar aquí, tenemos las fuerzas que son perpendiculares en la barra. Ahorita me fijo, hay un mensaje en el chat, ¿ya? Si tienen alguna duda, no sé, no tengan pena de preguntar nomás y de consultar. Hoy de interrumpir la clase para hacer su consulta ya. Módulo. ¿Qué, qué necesita saber sobre el módulo, señorita? No, ya. Por si acaso, a ver, aquí vamos a anotar la ecuación del momento de una fuerza, ¿sí? A ver, la distancia puede ser el módulo. No, a ver, atiendan, aquí habla sobre, fíjense, su valor se calcula multiplicando el módulo de la fuerza. ¿Por qué les digo el módulo de la fuerza? Porque a veces no me va a dar un vector directamente de la fuerza, sino que me va a dar las componentes de ese vector. Me puede dar las componentes del vector. Porque no siempre van a ser perpendiculares jóvenes las fuerzas. Yo ahorita les acabo de decir que son perpendiculares. Pero ¿qué pasa si un ejercicio me da este vector? ¿Qué pasaría si me da ese vector? Obviamente que aquí tiene un ángulo, ¿no? Tita. Pero sabemos que este vector, jóvenes, se descompone en el eje X y se descompone en el eje Y. Entonces, yo tendría aquí el vector de f de X y tendría el vector de f de Y. ¿No es así? Entonces, para poder resolver este ejercicio con un vector inclinado, para poder usar la ecuación, yo no tengo que usar esa fuerza ni esta fuerza, tengo que usar el módulo de este vector, o sea, su magnitud, o sea, el tamaño que tiene este vector. Porque ese vector, fíjense, es perpendicular, ¿no es así? Y ya les dije que sí o sí se tiene que cumplir eso, que sean perpendiculares. Entonces, aquí ya no uso este valor,
No uso este otro porque es paralelo, pero sí uso este otro porque sí es perpendicular, ¿ya? Entonces, a ver, atiendan un ratito. En este caso, jóvenes, el momento de una fuerza se calcula con esta ecuación que va a ser igual a la fuerza por la distancia, ¿no es así? De esta manera nosotros calculamos lo que es el momento de una fuerza. Y las unidades, ¿en qué unidades se mediría el momento de una fuerza, jóvenes? A ver, eso ya deberían saber. Ahí, Newton. en Newton, seguro. La fórmula me indica la unidad, jóvenes. ¿Fuerza en qué se mide? ¿En qué se mide la fuerza? Newton, ¿no? ¿Verdad? ¿Y la distancia Todo en se qué se mide mide? metro por metro. Exacto. El momento, jóvenes, se mide en Newton por metro. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa muy importante, jóvenes, que tenemos que ver igual en esta parte de aquí, que es la convención de signos. Ya, cualquier duda, por favor, me preguntan nomás, jóvenes, ya. No tengan pena. Convección o convención. Es lo mismo, convención de signos. Ya. Bueno, jóvenes, en este caso, podríamos realizar un ejercicio que nos dé un vector que no sea común. Claro, vamos a hacerlo, pero no creo que sea necesario porque en los exámenes nunca he visto un vector así, ¿sí? O sea, no les van a preguntar con este tipo de vectores, pero igual, si quieren, podemos hacerlo, no hay problema, ¿ya? Ya, entonces, a ver, atiendan sobre el tema de la convención de signos, jóvenes. Nosotros tenemos la convención de signos ya sea en sentido horario o ya sea en sentido antihorario, ¿no es así? ¿Está bien? En el sentido horario, jóvenes, podemos nosotros definir de la siguiente manera. A ver, Tiana, fíjense, en esta gráfica ya me da el sentido, ¿no es así? Ya me da el sentido. Fíjense, si nosotros tenemos sentido horario, me indica que aquí sería negativo, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer el análisis de la convención de signos? Jóvenes, porque nosotros sabemos que cuando aplicamos fuerzas, o sea, sumatoria de fuerzas X o en Y, nosotros sí sabemos si va hacia la derecha, son positivos. Si va hacia la izquierda, son negativos, ¿no es así? Aquí, si va hacia abajo, negativo. Si va hacia arriba, positivo sería la fuerza. Pero en un momento rotacional, ¿cómo sabemos si es positivo o negativo? Entonces, es en base a la convención de signos. Fíjense, una fuerza que va hacia abajo hace que el sistema gire en sentido antihorario. Perdón, en sentido horario, ¿no? Y por lo tanto, aquí sería negativo el momento. Ahora, una fuerza que va hacia arriba hace que el sistema gire en sentido antihorario. ¿Sí? Antihorario. Ahí está la grafiquita. Giraría en sentido antihorario. Por lo tanto, sería positivo. ¿Ya? Pero bueno, jóvenes, no sé cómo ustedes se llevan en colegio. ¿Ustedes hicieron con esta misma convención de signos o lo hicieron diferente? A ver qué dicen. ¿Usaron la misma convención de signos? ¿Hay alguien que haya usado diferente? Porque puede ser que hayan usado diferente. ¿Hay alguien que haya usado diferente, jóvenes? Parece que nadie, ¿no? La cuestión, jóvenes, es que si nosotros usamos esta convención de signos, obviamente es correcta. Pero si nosotros usamos esta otra convención de signos, también es correcta. En algunas ocasiones dicen que el sentido horario es positivo, en algunos libros, y en otros libros dicen, perdón, aquí es negativo, ¿no? En algunos libros dicen que esta es la correcta y en otros libros dicen que esta de aquí es la correcta. Pero si ustedes usan cualquiera de las dos, ¿ya? Si ustedes usan cualquiera de las dos, igual va a salir el mismo resultado, joven. Sale exactamente lo mismo. No llevaron al colegio, dice. Va, qué macana. Ya ni modo. Ahora lo van a llevar igual. Igual van a aprender, chicos, no se preocupen. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces ya saben, podemos utilizar nosotros cualquiera de las dos convenciones de signos y no va a salir el mismo resultado. Una cosa más, a ver, a mayor distancia, jóvenes, mayor va a ser el momento. A menor distancia, fíjense como en este caso, va a ser menor el momento. ¿Está bien? ¿Ya? Eso no lo podemos ver en esta gráfica, obviamente, porque no tenemos los resultados, ¿no? Pero fíjense una cosa muy importante. ¿Qué pasa si yo aplico la fuerza justo donde está el punto de rotación, como se puede ver aquí, miren? Si yo aplico la fuerza que tiene 10 newtons justo donde el punto de rotación, o sea, miren, fíjense aquí, este es mi lapicero, ¿no? Aquí tengo una bisagra, digamos, ¿no? Entonces, esto se mueve de esta manera, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa si yo aplico la fuerza aquí? ¿Cuánto va a ser el momento? Ahí dicen, ¿no? Fíjense, para empezar, para que haya momento, todo el sistema tiene que girar. Pero si yo aplico la fuerza aquí en este punto, nunca va a girar el lapicero. Por eso, se sabe que cuando la fuerza actúa sobre el mismo punto de rotación, jóvenes, el momento va a ser igual a cero. ¿Está bien? El momento va a ser igual a cero. ¿Sí? Ya, X5, X10. Voy a poner igual X100 ya. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera, chicos, se calcula el momento. Ya, por favor, esta parte de aquí no se olviden. Si la fuerza actúa sobre el punto de rotación, el momento es igual a cero. Ya. Ahora, el momento, jóvenes, es uno de los principios más comunes que hay, digamos, ¿no? Por si acaso tenemos varias aplicaciones de momento, como ser el principal va a ser la palanca, no sé si. La palanca, jóvenes, se puede ver en todas partes, básicamente, ¿ya? En todas partes. ¿Qué indica la palanca? El tema de la palanca, jóvenes, una palanca, para empezar, es una máquina simple, que es una barra que simplemente necesita un punto de apoyo para poder realizar el levantamiento de un cuerpo, ¿no? O el movimiento de un cuerpo, ¿no? Fíjense lo que dice Arquímedes todavía. Arquímedes decía, dame un punto de apoyo y yo te moveré el mundo. ¿No? Es una de sus frases más célebres que tiene Arquímedes, ¿está bien? ¿Ya? Hace referencia a que no importa el punto de apoyo que tengamos nosotros, con una palanca podemos mover cualquier cosa. ¿No es así? Si ustedes han visto una película igual llamado La falla de San Andrés, ¿han visto esa película? Sí, Hay sí, una, hay una escena, perdón, hay una escena bastante peculiar donde aplica la palanca, no sé si, donde la chica estaba encerrada en el auto y le cayó un bloque, no sé, de la columna o de la viga, no sé, le cayó encima del auto, ¿no? Y ahí el chico empieza a usar palanca, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta ahí, la palanca, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de una palanca? La palanca, jóvenes, nos ayuda a amplificar la fuerza. ¿No es así? Yo puedo levantar un cuerpo bastante pesado realizando el menor esfuerzo posible, ¿no? Obviamente, si el chico en esta película hubiera usado una palanca más grande, o sea, una barra más grande, ¿no es así? Ya, bastaba con una mano para poder hacer para poder levantar lo que quería levantar en ese momento, ¿ya? Pero ustedes han visto que solamente tenía una barrita de ese tamaño, ¿no? ¿Ya? Entonces, el chico ahí, ustedes han visto que tenía un punto de apoyo, ¿no? Con el cual empezaba a hacer la palanca, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, la frase que dice Arquímedes hace referencia a que nosotros podemos mover cualquier cosa, cualquier objeto que sea, no importa lo pesado que sea, pero podemos solucionarlo, el movimiento de su cuerpo, con una palanca. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, la palanca, por lo general, es el punto de inflexión, o sea, el punto más importante sobre lo que es el momento de una fuerza, ¿ya? Porque vamos a ver varios ejercicios de aplicación sobre el tema de palanca. ¿Está bien? Ahora luego tenemos lo que es el centro de gravedad. ¿Ya? Tenemos lo que es el centro de gravedad. Bueno, jóvenes, el centro de gravedad de un cuerpo, ¿ya? Se define como el punto de aplicación de la resultante de las fuerzas de atracción. Fíjense esta partecita, ¿ya? Se define como el punto de aplicación de la resultante de las fuerzas de atracción. Por ejemplo, aquí tenemos varias fuerzas de atracción y el centro de gravedad obviamente va a ser este punto. Por lo general, jóvenes, el centro de gravedad, por lo general, jóvenes, siempre se encuentra en el centro geométrico de cada cuerpo. ¿No es así? Este es un rectángulo, obviamente que su centro de gravedad va a estar en su centro geométrico. ¿No es así? ¿Ya? ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si yo tengo, a ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué pasa si no? Ahí ¿dónde me lo pusieron? Ah, ya lo puse. ¿Qué pasa si yo solamente tengo, a ver, solamente un alambre, digamos, ¿no? A ver, de esa manera, fíjense. ¿Qué pasa si yo solamente tengo este alambre? ¿Dónde se encontraría su centro geométrico de este alambre? ¿Qué es esto de aquí? A ver. En el medio del alambre. Siempre se va a encontrar, jóvenes, en el medio, ¿no es así? Ahora fíjense, ¿qué pasa si tenemos un rectángulo? Aquí está la solución. Obviamente se encuentra en el centro geométrico del rectángulo, ¿no es así? De un círculo, obviamente, justo al centro de la circunferencia. Pero lo que tenemos, el detallito es sobre el tema de... Espera un momentito, a ver, hay un compañero que está queriendo que lo agregue, ¿no? Va, así ya lo acepté.
¿ya? El inconveniente sería un poco en los triángulos, fíjense, ¿ya? Su centro geométrico sería en este punto, que es más o menos, ¿ya? Que es más o menos una altura de la tercera parte de la altura total, digamos, ¿no? ¿Sí? La tercera parte de la altura total, o sea que desde aquí hasta aquí yo tengo que saber cuánto mide la altura, ¿no? Entonces, eso lo dividí entre 3, ¿ya? Ahora, toda la base, fíjense, toda esta base, ¿a qué distancia se encuentra el centro geométrico de la base? En este caso, fíjense a ver dónde está. Un segundito, a ver. Ya. En este caso, jóvenes, la base se va a encontrar, aquí no nos da, ¿no? No nos da. Pero bueno, no es necesario porque si no me equivoco, es igual a 2/3 de la base, ¿ya? El centro geométrico de un triángulo siempre va a estar a 2/3 de la base, ¿ya? Otra cosa muy importante, chicos, a ver, atiendan. Bueno, aquí fíjense, tenemos las fórmulas, ¿no? De cómo calcular cada una. Fíjense, su centro geométrico, si con respecto a la altura, es la altura total sobre 2. Aquí sería la longitud total sobre 2 igual, ¿no? Básicamente la mitad, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí a ver, vamos a continuar con la definición de centro geométrico. ¿Ya? El punto de aplicación de la resultante de las fuerzas de atracción que ejerce la Tierra sobre cada partícula del cuerpo. Es decir, es el punto de aplicación del peso de un cuerpo. Ya, esa parte es muy importante, jóvenes. Porque imagínense que yo tengo este rectángulo, este bloque. A ver, perdón. Imagínense que tenemos este libro. Si ustedes lo ven de perfil, obviamente se ve como un rectángulo, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, ¿dónde yo tengo que dibujar? Porque a veces cuando yo quiero dibujar la fuerza o su peso, ¿sí? Lo tenemos que dibujar obviamente justo en su centro geométrico. Por eso yo aquí lo dibujé de esta manera, el peso. Este de aquí es el peso, ¿sí? Justo sale del centro geométrico. Siempre se representa el peso, jóvenes, en su centro geométrico. Lo voy a volver a escribir en esa diapositiva, fíjense. Aquí esto obviamente sería el peso, porque el peso siempre tiene que salir del centro geométrico de cada cuerpo. ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso solamente de aquí era un pequeño ejemplo. Ah, caramba, ¿qué hice? Ya. ¿Sí? Luego, después de esto, jóvenes, ¿qué vamos a ver? Si no me equivoco, vamos a ver otra aplicación de lo que es estática. Otra de las aplicaciones de estática, jóvenes, es el aparejo potencial. ¿Sí? Es una máquina simple, como podemos saber, jóvenes, conformado simplemente por un conjunto de varias poleas móviles, ¿ya? Y una polea fija, la cual se utiliza para levantar objetos muy pesados debido a que nos ayuda a reducir el esfuerzo aplicado. Es lo mismo que la palanca, joven. Fíjense aquí, ¿ya? Nosotros de aquí jalamos para levantar este cuerpo. ¿Está bien? Fíjense, esta sería una polea fija. Sí o sí necesitamos una polea fija que esté, ¿cómo les puedo decir? Que esté empotrado en la parte superior de, qué sé yo, de algún techo, no es así, de alguna columna, de algún poste o de alguna cosa que sea fija, ¿no? Por eso se llaman poleas fijas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función de la polea fija? Jóvenes, la polea fija simplemente me sirve para cambiar la dirección de la fuerza que yo estoy aplicando. Entonces, así, fíjense, la tensión puede estar aquí, yo la puedo mover hacia arriba, puede ser que la tensión sea hacia allá, digamos, ¿no? Solamente cambia la fuerza, cambia el sentido, pero no cambia el valor de la fuerza. Ahora, tenemos luego, estas son las poleas móviles. ¿Por qué son poleas móviles? Porque fíjense, básicamente están colgando, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas poleas móviles, jóvenes, me ayudan a reducir el esfuerzo, ¿sí? Por cada polea móvil que yo ocupe en este conjunto de poleas o en este aparejo potencial, por cada polea móvil que yo ocupe, jóvenes, el peso se reduce a la mitad, ¿ya? El peso se reduce a la mitad, ¿sí? Eso quiere decir que si este cuerpo pesa 500 kilogramos fuerza, o perdón, 500 newton, digamos, ¿no? ¿Ya? Y si yo tengo una polea móvil, entonces la fuerza que yo tengo que aplicar aquí, jóvenes, es de 250. ¿Qué pasa si yo tengo el mismo peso, 500 newton, y tengo dos poleas móviles? En ese caso, jóvenes, ¿ya? Sería la fuerza que yo tengo que aplicar, sería algo de 125 newton. Y así sucesivamente, ¿está bien? Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular, en este caso, dentro de un aparejo potencial? Perdón. En un aparejo potencial, jóvenes, ¿sí? Nosotros lo que calculamos siempre va a ser el esfuerzo o la fuerza, ¿sí? ¿Cómo se calcula este esfuerzo? Este esfuerzo, jóvenes, va a ser igual al peso que queremos levantar, ¿sí? Otros, en vez de decir peso, le dicen carga,
¿Está bien? Aquí lo vamos a colocar, aunque sea entre paréntesis. Eso sería la carga, ¿no? La carga que estamos levantando. Dividido entre 2 elevado a n. Ahora, ¿qué es n? Bueno, jóvenes, n de aquí simplemente es el número de poleas móviles. Aquí no se cuentan, jóvenes, las poleas fijas, porque les acabo de explicar que las poleas fijas no me reducen el esfuerzo, simplemente cambian la dirección, ¿no es así? Cambian la dirección de la fuerza. ¿Está bien? Una cosita, jóvenes, una consultita. Ahorita que estoy dando la clase, ¿se escucha algún ruido de mi micrófono? No, Inge. No se escucha No, así como una ventiladora, un motorcito que no, hace... dije, se escucha todo bien. No, Inge, tranquilo. Ah, lo que pasa es que el otro día estaba queriendo grabar unos videos, ya, que me pidieron los de un instituto, y cuando lo grabé y lo quise mirar, ahí en ese instituto doy matemáticas, por si acaso, ya, grabé unos cuantos videos y da la casualidad de que cuando los terminé de grabar, quise escuchar y se escuchaba como un ruido, más o menos así. De ahí creía que era, bueno, me imagino que es el cooler de la computadora, ¿no? ¿No? Que la computadora tiene un ventiladorcito. Parece que era eso. Y pensé que ahorita se escuchaba eso igual, por eso me estaba preguntando. Ingeniero, Dígame. yo estoy con audífono y cuando usted habla escucho eso. Se escucha, pero se escucha más bajito, como una ventiladora, como dijo, cuando se Ah, ya, coloca ya, ya. audífonos. Pero cuando los quitamos y escuchamos por la computadora normal, ya no se escucha. Ah, ya, ya, ya. Sí, es lo mismo. Entonces yo también así lo escuché, digamos. Claro, yo uso mis auriculares y cuando grabo los videos, claro, uso los auriculares. Y cuando, obviamente, después de grabar, yo trato de revisar el video, ¿no? Y bueno, ahí se escucha, pero yo lo escucho fuertísimo, lo escuché. Ayer lo escuché fuertísimo, lo escuché. Inge, ¿usted Casi, pasa, disculpe. usted igual pasa clases de matemática? Ujú. Sí, sí. Hacenos clases a nosotros, Inge. ¿Por qué su profesor qué tiene? Pero no dijeron que era No, bienísimo. no enseña O sea, procedimiento largo. era bien. Ahora un ejercicio nos llena una hoja y nada que ver. Se supone que lo tenemos que hacer lo más simplificado posible y según él dice que no hay más formas de realizarlo, pero creo que sí hay. Y es un Mire, ejercicio en media hora, Inge. una Sí. cosa, a ver, yo les voy a decir, ya, no quiero contradecir a su profesor, pero bueno, la verdad es que yo, después de tanto tiempo que he dado física, ¿sí? Me he dado cuenta que un ejercicio, jóvenes, se puede resolver de diferentes maneras, ¿ya? No solamente es la forma que el profesor te enseña, porque puedes encontrar varias formas, digamos, ¿no? Por ejemplo, el otro día nomás, ¿qué hicimos? Cuando hicimos el ejercicio de los vectores, ¿no ven? Que era a más b igual a 15, igual a menos b igual a 8, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Yo les dije que podían resolverlo por método de sustitución, método de igualación, método de reducción, método de relación, método de Kramer. Hay N métodos, ¿no es así? ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio yo utilicé reducción, pero si ustedes querían, hubieran hecho igualación, hubieran hecho, qué sé yo, sustitución, método de Kramer, lo que ustedes hubieran querido. Entonces, jóvenes, un ejercicio se puede resolver de diferentes maneras, ¿ya? Ahora, el profesor, yo me imagino que les ha debido enseñar, tal vez era un ejercicio bastante largo, ¿no es así? El que me indican ustedes. Bueno, tal vez esa siempre sea la idea, jóvenes, ¿no? El profesor está simplemente ahí para colaborarles con cómo se resuelve un ejercicio. La obligación y la responsabilidad de ustedes es que ustedes encuentren esa otra forma de tratar de resolver de otra manera, ¿ya? Ahora, otra cosa sería si es que no la han entendido, ¿no? Ya ahí sí sería diferente, ¿no? Ya. Vamos a ver si nos damos un tiempito para, para que les pueda explicar algunos ejercicios de matemáticas. Si nos da el tiempo, porque no nos olvidemos que física también, bueno, yo lo veo, jóvenes, saben que física es lo más fácil que van a tener para el examen. Ya, física es lo más fácil que van a tener para el examen y yo quiero que ustedes aseguren su nota en física. Sí, porque básicamente física es el comodín es el comodín del examen, digamos, ¿no? Es su joker, como quieran llamarlo, digamos, ¿no? Porque básicamente no va a haber muchas preguntas difíciles, ¿está bien? ¿Ya?
Porque ahorita vamos a ver algunos ejercicios así un poquito complicados. ¿Está bien? Ya vemos entonces, coordinamos uno de esos días para que yo les pueda enseñar matemáticas. ¿Está bien? Ya. Pasemos a la siguiente diapositiva, jóvenes. No se olviden, por favor, esta ecuación que es facilísima, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio, a ver, en esta gráfica, tenemos dos poleas móviles, a ver. A ver, denme un segundo. Imaginemos, caramba, se fue. Déjenme un ratito, se bloqueó esto. Ahí está. A ver, imaginemos que el peso de este cuerpo es igual a, ver, 800 newtons. Y la pregunta me pide calcular el esfuerzo que yo tengo que realizar para poder levantar este cuerpo. Obviamente no me dice qué distancia la voy a levantar, no me dice qué altura, porque no nos interesa hasta dónde lo tengamos que levantar. ¿Ya? Entonces aquí simplemente lo único que tengo que hacer es lo siguiente. 800 newtons dividido entre 2 elevado a ¿cuántas poleas móviles tenemos ahorita en este ejemplo de aquí? 2. 2. Entonces aquí sería 2 elevado a 2. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuánto sería el esfuerzo en este caso? Serían 200. Muy bien. 200 newtons, ¿no? Pichanga estaba, ¿no? Este ejercicio. Por lo general, así son la mayoría de los ejercicios de aparejo potencial, jóvenes. ¿Sí? Por lo general son así los ejercicios de aparejo potencial. ¿Ya? Por cada polea móvil que tenga, ¿sí? Se reduce la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y de la mitad, ¿no? Por eso la fórmula sale así, ¿no? 2 elevado a n. ¿Está bien? 2 elevado a n. Obviamente que el aparejo potencial no es el único tipo de aparejo, dígame. Si hubiesen 3 poleas móviles, estaría elevado al cubo. Al cubo, ajá, exactamente. Si fueran 3 poleas móviles, estaría elevado al cubo. Si son 4 Usted poleas mientras, móviles, si hay más poleas, se pone la cantidad de poleas que hay. sí, exactamente. Se coloca la cantidad de poleas. Por ejemplo, si aquí me dijera que hay 4 poleas, entonces aquí sería 2 elevado a 4. Si aquí hubieran 4 poleas móviles, ¿no? Entonces aquí 2 elevado a 4. Nada más, chicos. Entonces se eleva la cantidad de poleas móviles. Exactamente. Ya, digamos, por ejemplo, hay algunos ejercicios. Por ejemplo, este tema, he visto que sí me pregunta harto, pero en computación, ¿sí? Este tipo de ejercicio. Y a veces para chiparlos le dicen, se tienen en total 5 poleas. 5 poleas. 2 móviles, 3 móviles y 2 fijas, dice. Obviamente que ahí las fijas no se toman en cuenta, joven. Solo las móviles. ¿Qué significa E? Me pregunta su compañero. Estos jóvenes es el esfuerzo o la fuerza. ¿Sí? Aquí en la gráfica le pusieron T. ¿Ya? Entonces, ya saben, esto es la fuerza que yo tengo que aplicar o el esfuerzo, ¿no es así? ¿Ya? ¿Sí? De esta manera, joven. O sea, de ahí yo voy a jalar, ¿no es así? Yo voy a jalar para subir o levantar este cuerpo de aquí. Entonces, yo quiero saber cuánto es el esfuerzo que yo tengo que realizar para levantar ese cuerpo o cuánto es la fuerza que yo tengo que aplicar para levantar ese cuerpo. 800 newton, jóvenes, aproximadamente son 80 kilogramos. ¿Ya? ¿Sí? 80 kilogramos. Y bueno, pues realizar un esfuerzo de 200 newton no es muy sencillo que digamos, ¿no? Porque son básicamente 20 kilogramos de fuerza que tengo que realizar. Es como si ustedes estuvieran levantando una barra de 20 kilos, ¿no? ¿Sí? Haciendo mancuernos, qué sé yo, o una barra de esas largas, ¿no? 10 kilos aquí, 10 kilos aquí y hacer ejercicio, ¿no? ¿No? Y no solamente, por lo menos cuando hacen ejercicio, están ejercitando, ¿no? En este caso, tienen que hacer un esfuerzo constante para mantener esos 200, ¿no? ¿A qué hace referencia esto, jóvenes? Básicamente esto es como agarrar esa barra rígida, ¿ya? Y tenerlo así, ¿ya? Y ver cuánto tiempo aguanta, ¿no? ¿Sí? Más o menos eso sería el esfuerzo, ¿está bien? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya vamos a empezar a ver los primeros ejercicios, ¿está bien? A ver, Inge, buen día. Y si pide la atención que hace la polea, no les va a pedir atención, jóvenes. Sí, no les va a pedir atención. De eso estoy segurísimo. Porque, jóvenes, de esta ecuación sale en función a la relación de las tensiones que tenemos aquí. Obviamente, si les pide la tensión, va a hacer referencia a la tensión de esta. Yo pensé que me decían la tensión de esta cuerda o de esta otra. No. Por ejemplo, a ver, obviamente que aquí también es la tensión.
Jóvenes, no se olviden que la tensión, el esfuerzo, es una fuerza. La tensión, el peso, la reacción son fuerzas, ¿no es así? Entonces, por eso aquí en la gráfica decía calcular, o qué sé yo, tensión, digamos, ¿no? Entonces, esto lo pueden modificar si quieren, colocan tensión, si quieren colocan fuerza, si quieren colocan esfuerzo, dependiendo de la pregunta que les pida. Si me pide el esfuerzo, le colocan E. Si me pide calcular la tensión, es correcto que aquí la fórmula lo coloquen. Tensión es igual a la carga sobre 2 elevado a N. ¿Sí? Es correcto. ¿Ya? Aquí se los voy a anotar para que se den cuenta. Entonces, la tensión o la fuerza o el esfuerzo. Cualquiera de las tres, jóvenes, es correcto. ¿Está bien? Ya aquí su compañero por eso decía, si nos pide la tensión, bueno, entonces ya saben. ¿Sí? Es lo mismo. La tensión es igual al peso, a la carga sobre 2 elevado a N. Si les pide la fuerza es igual al peso o a la carga dividido entre 2 elevado a N. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Jovenzuelos, chicuelos. Todo claro. Todo claro. Perdón. Vamos a pasar al primer ejercicio, jóvenes, en donde claramente vamos a observar un ejercicio de momento. ¿Está bien? Un niño que pesa 1800. Eso está mal ya. No era 1800. Yo le estaba poniendo el valor y era 180. ¿Sí? Había un error de typeo ahí. Ya. A ver, denme un segundito, jóvenes. Voy a buscar una regla. Necesito subrayar algo. Listo. A ver. Bueno, este ejercicio, jóvenes, es sencillo nomás. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a chequear a ver. Por ejemplo, en esta ocasión, fíjense, lo primero que tienen que hacer, yo ya les he explicado, siempre es anotarse los datos. Y ahí anotándose los datos, ir analizando cómo lo vamos a resolver. ¿Está bien? Ya. Para empezar, dice que un niño pesa 180 newton, ¿no? Aquí vamos a anotar 180 newton. Es el peso de este niño. Sí. Luego dice, se encuentra parado sobre una barra rígida a una distancia de 1,5 metros del punto de apoyo. Ese punto de apoyo, jóvenes, hace referencia al punto de rotación, ¿no? A ver, veamos, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Es este mismo punto. Ese punto de apoyo es el punto de rotación o centro de rotación, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ir al ejercicio, fíjense. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces me dice que la distancia a la que se encuentra el punto de rotación en el niño es de 1,5 metros. ¿No es así? Luego me dice determinar a qué distancia se debe parar, un hombre de 600 newton de peso en el otro extremo para mantener la barra horizontal. Entonces tenemos el peso de un hombre, H lo voy a poner, que dice que es igual a 600 newton. ¿No es así? Entonces, básicamente, este ejercicio, jóvenes, si nosotros lo vamos a graficar, ya, fíjense, lo voy a graficar de esta manera. Vamos, esto más o menos se parece o hace referencia como algo parecido a un sub y baja. ¿Sí? A ver. Ay, caramba, se salió de la aplicación. Denme un segundito, a ver. Ya está bien. Entonces, básicamente, esta barra, fíjense, lo estoy dibujando de esta manera, es una barra, pero prácticamente esto es como un sub y baja. ¿No es así? Ya, eso es como un sub y baja. El niño me indica claramente que se encuentra a 1,5 metros del punto de rotación. Fíjense, el punto de rotación en este caso, jóvenes, no me indica dónde está. ¿No es así? No me indica dónde está ubicado el punto de rotación. Pero lo único que sí sabemos es que se encuentra a 1,5 metros del niño. Entonces yo dibujo al niño, no importa dónde lo dibuje, pero yo lo voy a dibujar aquí. Voy a hacer de cuenta que el niño está en el extremo. ¿Está bien? Entonces, de ahí hasta donde se encuentra el punto de rotación, digamos, que es por aquí, digamos, que es el punto de rotación. Entonces, como ya les dije, esto es básicamente como un sub y baja. ¿Sí? Ese es mi punto de apoyo. ¿Ya? Ahí es el punto de apoyo. Ahora, nosotros no sabemos dónde se encuentra el señor, ¿no es así? Pero lo único que sí sabemos es que el niño se encuentra a 1,5 metros del punto de rotación. ¿Ya? A ver, desde aquí
Hasta aquí tendríamos la distancia x1, ¿sí? A la distancia del niño le vamos a llamar x1. Ahora, ¿dónde se encuentra el parado del hombre? No sabemos, pero sí o sí lo tengo que dibujar. Digamos que el hombre se encuentra ubicado aquí. ¿Ya? No está en el extremo, ¿no? Entonces, de ahí hasta aquí sería la distancia x2, que este valor no lo conocemos. ¿Ya? Ahora, otra cosa muy importante que también tengo que dibujar, jóvenes, es las fuerzas que se encuentran en este sistema. ¿Qué fuerzas tenemos en este sistema, jóvenes? A ver. Están muy chiquitas las piernas del hombre, no importa. ¿Qué fuerzas hay en este sistema? X. La gravedad. La gravedad, jóvenes, no es una fuerza, no nos olvidemos. ¿Qué fuerzas tenemos en este sistema? Están en los datos, yo los anoté. Fuerza 180 X. newton y 600 newton. Exactamente, jóvenes, no se olviden, por favor, que el peso es una fuerza. Entonces, yo tengo que dibujar el peso del niño, obviamente que va hacia abajo. ¿No es así? Dame un segundito. Entonces, si yo quiero dibujarlo, el peso obviamente lo tengo que dibujar en su centro geométrico del niño, ¿ya? Y ahí está. ¿Sí? Entonces, este va a ser el peso del niño. Obviamente del hombre también, digamos, ¿no? Tendría que dibujarlo de por aquí, ¿no? ¿Cuál es el centro geométrico de una persona? A ver, muchos dicen que es el ombligo, ¿no? Pero no, en realidad no es el ombligo, ¿no? La Eso depende, cintura. eso depende de muchos factores, así que cada persona tiene un diferente centro geométrico, joven. ¿Sí? Ya, pero como dice la teoría, vamos a hacer de cuenta que simplemente es al medio, ¿no? Ya, supuestamente ahí. Bueno, como pueden observar, jóvenes, tenemos dos fuerzas. No se olviden, ya les dije varias veces que el peso es una fuerza. ¿Sí? El peso es una fuerza. Ya. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, si no estuviera este hombre, obviamente el sub y baja se iría hacia abajo, ¿no es así? ¿Sí? Si el hombre hubiera estado en el extremo, porque no sabemos cuánto mide esta El barra, baja se baja para el lado del hombre. para el lado del hombre, porque el hombre es el más pesado, ¿no es así? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ese punto de rotación le tengo que dar un nombre, lo tengo que bautizar. Voy a hacer de cuenta que ese es el punto A. Eso quiere decir que ahora, jóvenes, yo tengo que hacer sumatoria de momentos en el punto A. ¿Sí? Ahora, hace rato yo les demostré, ¿no? Con ese momento aquí, sumatoria de momentos. Este se hace referencia al punto de rotación, punto cero, ¿ya? Entonces yo también aquí le pude haber llamado punto cero, pero decidí llamarle punto A, por eso aplico sumatoria de momentos en el punto A. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, vamos a ver la convención de signos. Voy a utilizar, ¿cuál quieren usar? ¿Esta o esta de aquí? Amarillo o La verde. segunda. La verde. Celeste. 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 Ah, celeste, ¿eh? Yo lo veo verde. Aquí se ve celeste. Dije. Ya, pues ya me dejaron mal y me olvidé cómo era. Ah, ya me acordé. Bueno, si es sentido horario, jóvenes, positivo, aquí lo voy a anotar, a ver, aquí arribita, si es sentido horario es positivo y si es sentido antihorario es negativo. Entonces, fíjense, a ver, esta es la barra, ¿no? El punto de rotación está aquí, fíjense, ¿no es así? Ahora, el niño, su peso del niño va hacia abajo y ¿hacia dónde va a girar el sistema? Fíjense. A ver, ¿hacia dónde está girando el sistema? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Horario. Fíjense, ¿dónde está girando? Para Está la parte girando de superior. esta manera, ¿no es así? De esta Sí. forma, ¿sería horario o antihorario? Antihorario. Entonces sería negativo, ¿no es así? Entonces sería menos el momento del niño. El momento del niño, ¿sí? Porque tuvo su momento. Inge, si gira para la derecha, ¿es horario o es antihorario? Fíjense, si gira a este lado es antihorario, si gira hacia el otro lado es horario. Ustedes fíjense este extremo, ahí está el niño, aquí está el niño, ¿no ves? Entonces, Ajá. fíjense hacia dónde está girando. Está girando hacia allá, está girando de esta forma, ¿no ves? ¿Ya? Aquí lo voy a graficar igual, fíjense, el niño me genera este movimiento. ¿No es así? Y este movimiento es antihorario.
Ya. Es que en su pantalla de usted, en la cámara, se ve que fuera al horario. O sea, estaba invertido la imagen. Sí, porque se ve que es en horario. Sí. Ajá. Ah, o sea, de aquí, cuando yo les muestro esto. Ah, ya, ya, ya. A ver, Por ya, eso ya. le dijimos horario. Ya, bueno, entonces, el niño está aquí, entonces, ¿no? Para ustedes. Está bien ahí, ¿no? El niño Sí. tiene que Sí, estar sí. a su izquierda, ¿no es así? Entonces, el niño está aquí. Entonces, cuando el niño baja así, fíjense, va en sentido opuesto, sentido antihorario, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, ahora ya, vamos a solucionar ese problemita. No sabía que la imagen estaba volcada, pero va, creo que eso se puede cambiar. A ver, vamos a chequear, a ver. Y que ser todo al revés. Ya, no, no importa, después lo vemos. Sí. Bueno, no tengo que entrar a configuraciones, pero ya, no importa. Después lo voy a arreglar para la siguiente clase. Ahora fíjense, entonces, aquí nos guiamos, ¿no? Fíjense, entonces, obviamente que el niño hace que gire de esta manera y el hombre hace que gire de esta otra forma, ¿no es así? Entonces, el hombre hace que gire el sistema en sentido horario, ¿no es así? Y el niño en sentido antihorario. Por lo tanto, el momento de este hombre va a ser positivo, más el momento del hombre. Esto es igual a 0, ¿no es así? Ahora, este negativo puede pasar al otro lado, pasa al otro lado como positivo, ¿no? Entonces aquí tendríamos el momento del hombre que es igual al momento del niño. Ahora, ¿a qué es igual el momento? Hace rato ya hemos visto que el momento de una fuerza es igual a la fuerza por la distancia, ¿no es así? Entonces nos venimos otra vez al ejercicio. Entonces, el momento del hombre va a ser igual, obviamente, a la fuerza por su distancia. ¿Qué fuerza tenemos del hombre? Tenemos el peso. Ahora, ¿cuál es su distancia? ¿Cuál sería su distancia? ¿Sería x2 o x más 1? X más X, 1. X2. X2, porque habla del peso del hombre. X2, X1 es la del niño. X2, Inge. ¿Por Es qué no? x2 como porque lo que dijo la compañera es la distancia de donde está el hombre hasta el punto de rotación. Y eso es lo que nos dice aquí, fíjense. ¿No es así? Su valor se calcula multiplicando el módulo de la fuerza, que es su brazo, no sé si no me interesa, que viene a ser la distancia desde el centro de rotación hasta donde se aplica la fuerza. Entonces, desde el centro de rotación hasta donde está aplicada la fuerza, que es este, ¿no? Entonces aquí sería x2. Esto va a ser igual entonces, jóvenes, a el momento del niño. Y el momento del niño va a ser igual al peso del niño por x1. Nosotros queremos calcular x2, por lo tanto despejamos x2. Me acuerdo que solamente vamos a hacer este ejercicio en toda esta pizarra y me estoy tacañando con la letra. Ahí está, lo estoy haciendo un poquito más grande. Por lo tanto, aquí va a ser el peso del niño por x1, todo esto dividido entre el peso del hombre, ¿no es así? Bueno, jóvenes, por lo tanto, sabemos que el peso del niño es 180 newtons. Y el niño se encuentra a 1,5 metros, ¿no es así? Y el peso del hombre, jóvenes, es de 600 newtons. Como podemos observar claramente aquí, newton por newton se va. Por lo tanto, jóvenes, x2 ¿a cuánto? Será igual. 0,45 metros. 0,45 metros. ¡Ay, caramba! ¡Ay, no puede ser! Se cayó mi lapicera. Ya. ¿Listo, jóvenes? Entonces, de esa forma. Fíjense, el hombre no tiene que estar ni siquiera a la mitad de la distancia que está el niño, ¿no? Sí, básicamente es casi es la tercera parte de la distancia del niño, ¿no? ¿Sí? Básicamente es la tercera parte de la distancia del niño. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, de esta forma teníamos que haber resuelto este ejercicio. ¿Qué tal? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Más o está menos. fácil. Está fácil. Easy. ¿Ya? No, Ahora, ¿qué solamente hubiera... es aprender la Ya. ¿Qué hubiera pasado, jóvenes, si yo usaba la otra convención de signos? No hay diferencia. Iba a salir exactamente lo mismo, jóvenes. ¿Está bien? Iba a salir lo mismo.
Entonces cualquiera de las dos se puede usar en... Claro. Fíjense, a ver, si yo uso este sistema de referencia, a ver, el niño gira en sentido antihorario. Sería, pues anoté lo mismo, ¿no? Anoté lo mismo, pero no repito. Sentido horario sería negativo y antihorario sería positivo. Ahora fíjense en este caso, a ver, ya, si el niño hace que el sistema gire en sentido antihorario, ¿no es así? Por lo tanto, sería positivo. El momento del niño sería positivo. Y en el ejercicio anterior, en la anterior, en el que hemos resuelto, nos salía negativo, ¿no? Aquí ¿qué estoy anotando? Aquí sería el momento del niño positivo, ¿no? Y aquí hemos anotado negativo. Ahora, el hombre hace que el sistema gire en este sentido horario, ¿no? Horario, que va a ser negativo. Fíjense la diferencia que hay. Solamente son los signos, ¿no? Esta tabla, por no me deja escribir bien. Ahí está. Aquí que hemos hecho sumatoria de momentos otra vez en el punto cero. Y fíjense qué pasa, el momento del niño va a ser igual a el momento del hombre. Fíjense, llegamos a esto mismo de aquí, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo, jóvenes. Entonces no va a importar, chicos, no va a importar cuál de las dos convenciones de signos utilicen, ¿sí? Iguales tiene que salir lo mismo. Pero obviamente no pueden combinarla, ¿no? Obviamente solamente pueden hacer entre las dos, las que están con amarillo y las que están en verde, ¿no? No van a combinar esta con esta, o esta con esta, o esta con esta, o esta con esta, porque se ve chingón, ¿no? Así que, jóvenes, solamente las que están con amarillo es un solo sistema de convención, las que están con verde también es un solo sistema de convención. ¿Está bien? ¿Alguien que tenga dudas sobre este ejercicio? Sí. Digamos, ahí dice que está a 1.5 metros del punto de apoyo. No varía en nada que lo coloca el niño del otro lado. No, no varía en nada. No va a variar nada. Ah, ya, casi. Sí, no va a variar nada. Y no va a variar tampoco si esta barra continúa, digamos, ¿no? O sea, imagínense, en ninguna parte de la pregunta me dice cuánto tiene la barra. Solo me dice que el niño se encuentra a 1,5 metros del punto de apoyo. Eso quiere decir que aquí puede ser que haya sido más largo todavía, ¿no? Pero no me interesa, solamente me interesa hacia dónde se encuentra ubicado el niño. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra ubicado el niño? ¿Está bien? A ver, Pero si denme le un decía segundo. la medición de la barra, igual se podía sacar, ¿eh? Igual se calcula, pero igual no me sirve la longitud total de la barra en este ejercicio. No me sirve en este ejercicio. Porque fíjense, a ver, aquí está el hombre, ¿no? ¿Acaso hemos usado esta distancia de aquí? No. Entonces, no es necesario, jóvenes, la longitud total de la barra, ¿ya? No es necesario. Por eso les digo, si aquí el niño no hubiera estado en el extremo, eso quiere decir que aquí iba a haber un poco más de la barra, ¿no? Pero igual no me iba a servir para nada, ¿ya? Era innecesario. ¿Está bien? Denme un segundito, jóvenes, ¿ya? Voy a limpiar la tabla, lo que pasa es que no me deja escribir bien, ¿ya? Un cachito nada más, no voy a tardar mucho. Mientras tanto, vayan viendo este otro ejercicio, ¿eh? ¿Cómo podríamos resolverlo? ¿Eh? Obvio que nos salga esa cosa de ahí. A ver, fíjense este otro. Ahorita les explico. Listo, jóvenes. A ver. Le eché el líquido que uso para mis lentes, para limpiar esta cosa. ¿Ya? Bueno, jóvenes, fíjense en esta pregunta, ¿qué es lo que tenemos? Nos indica que tenemos, perdón, nos pregunta, ¿cuál es la fuerza horizontal? Bueno, anotamos eso, los datos. Me está pidiendo una fuerza horizontal. No, jóvenes, esto no es celeste, esto es verde agua es. Ahí está. Fuerza horizontal me pide, ¿no? La fuerza horizontal necesaria contra la pared para mantener en equilibrio a un ladrillo de 8 kilogramos.
Entonces la masa del ladrillo es 8. Es 8 kilogramos, ¿no es así? ¿Qué más tendríamos a ver? De masa en una pared vertical. El coeficiente de fricción estático entre la pared y el ladrillo es de 0,4. Bueno, jóvenes, aquí hay una cosa muy importante que me acabo de dar cuenta en las diapositivas que no les he explicado. ¿Ya? La existencia de la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Aquí se los voy a explicar un ratito, pero luego la próxima clase vamos a hacer una diapositiva en donde voy a explicarle más a detalle, ¿ya? Se le llama fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. ¿Está bien? ¿Qué es la fuerza de fricción o qué es la fuerza de rozamiento, jóvenes? La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, chicos, simplemente es ya la fuerza que es opuesta al movimiento, ¿ya? Es la fuerza que es opuesta al movimiento. Eso quiere decir que, ahora, ¿quién me ofrece de dónde me genera o cómo se genera la fuerza de rozamiento? Jóvenes, la fuerza de rozamiento se genera en función al contacto que hay entre un cuerpo con una superficie. Por ejemplo, a ver, ahorita yo tengo mi mesa de vidrio, ¿sí? Y tengo este libro. Si yo coloco este vidrio en la mesa, si este libro lo coloco en la mesa de vidrio y yo lo quiero empujar, jóvenes, yo lo puedo empujar hasta con un dedo, ¿no ves? Porque la mesa tiene una superficie básicamente pulida. Eso quiere decir que no me genera mucho rozamiento. ¿No es así? Pero ¿qué pasaría si yo tengo el mismo cuerpo? ¿Qué pasaría si yo tengo el mismo cuerpo y la superficie es el asfalto? Obviamente que me va a generar un rozamiento, ¿no? Y ese rozamiento me va a hacer que yo ya no pueda empujarlo con un dedo. Puede ser con 2 o con 3 dedos. Estamos hablando de un libro, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos un cuerpo más pesado? ¿Ya? Entonces, mientras más pesado sea el cuerpo, jóvenes, mayor va a ser la fuerza de rozamiento también. Mientras más áspera sea la superficie, mayor va a ser la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Ahora, la fuerza de rozamiento, jóvenes, se calcula con esta ecuación. Fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, les dije que es lo mismo. Es igual a mu por la normal, ¿está bien? ¿Qué es la normal? Jóvenes, la normal es una reacción. ¿Sí? Ya les dije que los cuerpos jóvenes sí o sí tienen que tener una fuerza que los equilibre. Por ejemplo, en este ejercicio, en esta gráfica de aquí, fíjense, yo tengo el peso, ¿ya? Si no hubiera ninguna de estas fuerzas, yo tendría el peso, ¿no es así? Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas en Y, no estaría en equilibrio, porque tendría la sumatoria de fuerzas en Y es igual al peso. ¿Y dónde está la fuerza? La otra fuerza que hace que me genere que todo esto sea igual a 0. ¿No es así? Entonces, jóvenes, esperemos un ratito, ahí lo quiero anotar. No se mueve esta pantalla, pero... Entonces, si nosotros tenemos el peso, jóvenes, siempre ese cuerpo, todos los cuerpos que se encuentren apoyados sobre una superficie me van a generar una reacción. Y en este caso, a esa reacción se la conoce como la normal. ¿Ya? Y esta normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Está bien? Siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Ya? Entonces no se olviden, por favor, la normal es una reacción. Y la normal simplemente es la fuerza que equilibra este sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago la sumatoria de fuerzas aquí, en Y, imagínense que ya no hay ni F1, ni F2, ni F3. Solo peso y la normal. Entonces, cuando yo haga la sumatoria de fuerzas, ay, no se quiere mover esto. Cuando yo haga la sumatoria de fuerzas en Y, va a ser sumatoria de fuerzas en Y. Esperen un poquito. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿no es así? En este caso, ¿qué fuerzas tenemos en Y? La normal, que es positivo, y el peso, que es negativo. Entonces, obviamente que la normal y el peso tienen que ser el mismo valor, para que se haga 0, ¿no? Imagínense que el peso es 10 newton. La normal va a valer 10 newton. Entonces aquí sería 10 menos 10, 0. Entonces sí se cumple que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. ¿Ya? Entonces, jóvenes, no se olviden, por favor, de lo normal. La normal siempre va a ser una fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿Y cuándo va a haber normal? La normal siempre va a estar presente cada vez que un cuerpo se encuentre apoyado sobre una superficie. Eso es importante, jóvenes, porque ahorita voy a dibujarlo para que ustedes vean y me dicen si hay normal o no hay normal. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta me dice claramente que tenemos un cuerpo, fíjense, lo estoy dibujando, no es un cuerpo, es un ladrillo, ¿no? Ese ladrillo, jóvenes, está apoyado sobre esta superficie vertical. Ahí está. Ahora, este ladrillo obviamente tiene su peso,
¿Es así? Y el peso va a ir siempre hacia abajo. No tiene otra dirección el peso, ni otro sentido. ¿Sí? Ese sería el peso. Ahora, jóvenes, ¿qué es lo que me qué es lo que me pide calcular? La fuerza horizontal, ¿ya? Para que el ladrillo no se mueva. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir esta fuerza para que el ladrillo se quede quieto? ¿Tiene que ir hacia la izquierda o tiene que ir hacia la derecha? Derecha. Hacia la derecha, ¿seguros? A la izquierda tiene que ir, ingeniero. No, si yo quiero que este libro se quede pegado en la pared, ¿no es así? Si este libro quiero que se quede pegado en la pared, entonces yo tengo que empujarlo hacia la pared, ¿no es así? Contra la pared. Y tengo que agarrarlo así para que se quede quieto, ¿no es así? Entonces, en este caso, jóvenes, lo tenemos que esa fuerza tiene que ir hacia la izquierda. ¿Tiene que ser paralela? Perpendicular. Perpendicular a la superficie. La pared en este caso es la superficie. Entonces, ¿no sería la normal? ¿Cómo? ¿No sería la normal? Llamado normal esa fuerza. Exacto. Eso es lo que vamos a comprobar ahorita. Ahora, otra cosa muy importante. ¿Qué otras fuerzas más hay? Están presentes. Ya la compañera dijo, la normal. No nos olvidemos que la normal siempre va a haber, siempre hay normal, ¿no es así? Siempre hay una normal cada vez que el cuerpo está apoyado sobre una superficie. Este cuerpo está apoyado sobre la superficie, pero la única diferencia es que esta superficie es vertical, ¿ya? ¿Hacia dónde va a ir la normal? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. A la izquierda. ¿La normal hacia la izquierda? A ver, ¿segurolas? Hacia la derecha, Inge. Derecha. Tiene que ir hacia la derecha. No se olviden que la normal, jóvenes, es la fuerza que nos ofrece la superficie. Fíjense, aquí, esta es la superficie y la normal va en sentido opuesto al peso. ¿No es así? ¿Ya? Y aquí, ¿qué pasa? Aquí la normal, tenemos esta fuerza que va contra la superficie, entonces la superficie me genera la normal en sentido opuesto. No se olviden de eso. Ahora otra cosa también que es importante rescatar aquí, que tenemos también otra fuerza. Jóvenes, la fuerza que se presenta, la siguiente fuerza que tenemos es la fuerza de rozamiento, porque no nos olvidemos que esta pared tiene rugosidad, ¿no es así? Es áspera esta pared, ¿ya? Y aquí me da el valor de cuánto de rugosidad tiene. Esto, por si acaso, este valor es una M, ¿ya? Es una letra griega que se llama mu, que significa el coeficiente de rozamiento. Me olvidé anotarlo ahí abajo. Aquí abajo lo voy a anotar. Por favor, mu es lo voy a abreviar, coeficiente de rozamiento o de roce. ¿Está bien? Coeficiente de rozamiento. Ahora, jóvenes, la fuerza de rozamiento siempre tiene que ir opuesta al movimiento. ¿Sí? Imagínense que no hay esta fuerza, no hay esta fuerza, solamente hay el peso. Si el peso está bien pegadito a la pared y el peso va a ir hacia abajo, ¿hacia dónde tendría que ir la fuerza de rozamiento? Hacia arriba. Exacto, porque no nos olvidemos que el peso me generaría un movimiento hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento tendría que ir en sentido opuesto, ¿no es así? ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahora, no sé si se dan cuenta todos, pero todas estas son fuerzas concurrentes porque van en un solo punto, ¿no es así? ¿Ya? Y ese punto siempre va a ser el centro de gravedad. Ustedes, jóvenes, siempre tienen que dibujar todas las fuerzas que van hacia el centro de gravedad de todos los cuerpos, ¿está bien? Ahora, jóvenes, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver. ¿Acepto sugerencias? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, pero con la gráfica? Antes de que empiece a resolverlo. Inge, entonces la fuerza de rozamiento sería 0,4. No, porque si ese es coeficiente de rozamiento, la fuerza de rozamiento es igual a al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Ya? De esta forma nosotros calculamos la fuerza de rozamiento. Ahorita no tenemos cuánto es la fuerza de rozamiento. Para saber la fuerza de rozamiento necesito saber cuánto vale la normal. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces no tenemos todavía. Esto es simplemente, jóvenes, la cantidad o el grado de, ¿cómo les dije? El grado de aspereza que tiene una superficie. ¿Sí? Todas las superficies son ásperas.
¿Está bien? Y todas las superficies tienen un coeficiente de rozamiento. Obviamente que el asfalto, no sé si ustedes han visto el asfalto, pero se ve sumamente poroso. Entonces el asfalto tiene una rugosidad bastante grande. ¿No es así? Ahora, un mosaico, por ejemplo, en su casa me imagino que tienen azulejo, mosaico, ¿no? De esos lisos. Si tienen en alguna parte de su casa mosaicos lisos, como la del baño, eso, si ustedes colocan un cuerpo de 100 kilogramos sobre esa superficie, la pueden mover fácilmente, pero si ese mismo cuerpo de 100 kilogramos lo ponen en el asfalto, va a ser complicado que lo puedan mover. O por lo menos van a necesitar mayor fuerza para poder moverlo, ¿no es así? ¿Ya? Entonces no se olviden, joven, la fuerza de rozamiento simplemente es la resistencia que ofrece la superficie al movimiento. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, sobre el ejercicio o sobre la gráfica? ¿Nada? Ya. Bueno, jóvenes, entonces en este caso voy a empezar a resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Con la primera condición de equilibrio. Obviamente que con esta. ¿Sí? Voy a sumar las fuerzas verticales y las fuerzas horizontales. Porque aquí claramente tenemos fuerzas verticales y dos fuerzas verticales tenemos y dos fuerzas horizontales, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, voy a hacer la sumatoria de fuerzas, pero en el eje Y. ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje Y, jóvenes? La fuerza de rozamiento y el peso. Exacto, o sea, eso quiere decir que solamente tenemos dos fuerzas, ¿sí? Dos fuerzas en el eje Y. ¿Cuál de esas dos es positiva? ¿Y cuál es negativa? La de rozamiento positivo. Ya, la fuerza de rozamiento es positiva. Nuestra clase es hasta las 10. Sí. Ya. Ahorita vamos a acabar esto, no se preocupen. Despejamos aquí la fuerza de rozamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza de rozamiento va a ser igual al peso, ¿no es así? ¿Tenemos el peso? No, pero tenemos masa. Pero podemos calcularlo porque tenemos la masa. Nosotros sabemos que el peso es igual a masa por la gravedad. Eso quiere decir que la fuerza de rozamiento es igual a 8 kilogramos. ¿Ya? A ver, atiendan una cosa. En cada pregunta, jóvenes, siempre sale el valor de la gravedad. Aquí no nos salía, ¿no? Pero vamos a ocupar nosotros 10 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Ya, según lo que me dijeron en el departamento de física, dijeron que en cada pregunta va a salir el valor de la gravedad, ¿ya? Así que, si no sale en esta pregunta, si sale una pregunta parecida a esta, bueno, ustedes van a asumir 10. Y aparte se fijan también sus opciones, ¿no? Que tienen, ¿ya? ¿Cuánto sería la fuerza de rozamiento en En este los caso? simuladores, en todo está la gravedad igual, Inge. En la ¿Sale una vez? pregunta. Sí, sí, está en todas. Ya. ¿Cuánto sería aquí la fuerza de rozamiento? 80, ¿no? 80 newton. Bueno, tengo la fuerza de rozamiento, pero no me sirve de nada la fuerza de rozamiento. A ver, ¿qué dice? Estos los testigos que molestan, che. Ya. Entonces, para resolver el ejercicio, lo único que tengo que hacer es sumatoria de fuerzas en X ahora. ¿No es así? ¿Cuántas fuerzas tenemos en X? No nos olvidemos que nosotros queremos calcular esta fuerza horizontal, ¿no? Tenemos dos fuerzas en X. Esta es positiva porque va hacia la derecha y esta es negativa. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener que la normal que la normal menos la fuerza horizontal es igual a 0. Eso quiere decir, jóvenes, que la fuerza horizontal es igual a la normal, ¿no? Pero ¿tenemos nosotros la normal? No. ¿Pero podemos calcularlo o no? Sí se puede calcular, jóvenes, porque fíjense, yo ya tengo la fuerza de rozamiento. ¿Y a qué es igual la fuerza de rozamiento? A mu por la normal, al cociente de rozamiento por la normal. Tengo este valor, y de aquí yo tendría que despejar la normal. ¿No es así? A ver, lo vamos a escribir de nuevo. Fuerza de rozamiento es igual al cociente de rozamiento por la normal. Y de aquí despejamos la normal, que va a ser igual a la fuerza de rozamiento, que vale 80, ¿no? Dividido entre el cociente de rozamiento. La fuerza de rozamiento, jóvenes, entonces es igual a 80 newtons
dividido entre 0,4. ¿Cuánto sería la normal entonces, jóvenes? 200 200. newton. Aquí le voy a poner con n minúscula, porque si no va a decir n y n, ¿no? Minúscula. 200 newton. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? ¿Cuánto sería la fuerza que tengo que aplicar yo a la fuerza horizontal? Si la fuerza horizontal es igual a la normal. 200. 200 newton. Listo, jóvenes, de esta forma. ¿Qué tal les pareció este ejercicio? ¿Fácil, difícil, complicado, imposible? ¿Se entiende este ejercicio, chicos? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? No, Inge. Todo positivo, ¿no? Ingeniero, disculpe, cuando despeja la fuerza horizontal, el signo negativo, ¿dónde se va? Jóvenes, ustedes saben, siempre tienen que tener una cosa, que cuando este pasa al otro lado, cambia de signo, ¿no ves? Entonces, este pasa al otro lado y sería positivo, ¿no ves? Sí, pero, o sea, en Un este ratito, caso un fue ratito, un ratito. normal la que pasó del Entonces, otro lado. pasa como positivo, ahí está. Pero ¿por qué lo noté de esa forma? Porque simplemente agarré la ecuación y le di la vuelta, así. Nada más. ¿No ves? Forma directa. Ajá, me salté este paso ya, ¿no? Yo ya me di cuenta que iba a cambiar al otro lado como positivo y luego le di la vuelta hacia el otro lado, ¿no es así? ¿Sí? Solamente se dio la vuelta nada más. ¿Está bien? O sea, es lo mismo, porque después, ¿qué tendría que hacer si aquí es positivo? Este tiene que ir a este lado como negativo, luego este como negativo, los dos van a ser negativos, y luego tengo que multiplicar todo por Sí, menos pero se 1. alarga más el ejercicio. Ajá, se alarga más, digamos, ¿no? O sea, pues por eso les digo, a ver, lo ideal sería que haga esto, ¿no? Y aparte de Sí. esto, tendría que despejar al otro lado, ¿no? Este tiene que ir a este lado como negativo, este como negativo, luego multiplicarlo todo por menos 1, y al multiplicar todo por menos 1 me van a quedar todos positivos, ¿ya? Pero bueno, eso es simplemente para tratar de hacerlo un poquito más corto, porque fíjense, a ver, en realidad todo esto debería haber sido más corto, lo hubiéramos resuelto en menos pasos, ¿no? ¿Sí? En menos pasos lo hubiéramos resuelto. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, yo creo que ahí lo vamos a dejar entonces, porque ya va a ser hora de ya es hora de su clase. Ya, yo creo que el profesor ya mandó también el enlace. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, teníamos que hacer este ejercicio más. Mañana lo vamos a hacer. Este es uno de los más complicaditos. Pero el más complicado Mañana que domingo, hay. dije. Ay, mañana es domingo. El lunes, perdón. El lunes. Si Hay otro quiere, igual ejercicio. pasamos mañana, Inge, no hay problema. Claro, Ajá. dije, si quiere. Fue chechín. Ya. Aquí no copié un ejercicio, me faltó copiar un ejercicio. Ese ejercicio que me faltó copiar, jóvenes, es el más complicado que he visto de esta. Y siempre entra, ¿no? En el examen. Ya. Bueno, lo dejamos ahí, jóvenes. Nos vemos entonces el día lunes. Se cuidan. Hasta luego,